Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto iniciar la cuarta serie. Gracias por estar siempre pendiente. Muchas gracias por seguirme, los que me están siguiendo y bueno, los que son nuevos, quiero decirte de qué se trata. Se trata de estudios bíblicos, especialmente para mujeres, pero bueno, también los hombres lo pueden escuchar, simplemente que está dirigido para edificar eh, lo que es los conceptos, las ideas que dice la Biblia acerca de cómo debemos de ser. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Quiero, antes de iniciar, también decirte que este estudio utilizo varias versiones con la finalidad de poder entender muy bien qué es lo que el Señor nos quiere decir o dejar en su palabra. Pues te recuerdo que eh, la Biblia se escribe en arameo, después hebreo y griego. Entonces, bueno, otra de las cosas que hacemos es hacer una oración. Vamos a hacer la oración inicial para que el Señor nos guíe y nos enseñe este día. Amado Señor y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí delante de ti. Señor, permite que tu Santo Espíritu nos guíe, nos guarde. Bendice a las personas que están escuchando este estudio, Señor, y permite que sea de edificación para toda tu iglesia. Padre, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Otra de las cosas que quiero que sepas es que no hay ninguna intención de hacer proselitismo o discutir cuestiones doctrinales. Simplemente estudiamos la palabra. Bueno, la serie de hoy, iniciamos la cuarta serie, que se llama La unidad del Espíritu. Y el tema es la unidad en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es de ninguna, es peyorativo de ninguna denominación. El cuerpo de Cristo es de Cristo, como dice la palabra. Y vamos a estudiar Efesios. Y en su contexto vemos que Efesios, lo vemos aquí, todo este territorio era del Imperio Romano en el tiempo de Cristo. Entonces, Éfeso, esta carta está escrita por Pablo a los judíos radicados en Éfeso. Estamos hablando de los tiempos después de la resurrección de Jesucristo. Entre el capítulo 1 y 3 de Efesios habla de, o se centra en el perdón de los judíos hacia los gentiles, porque les recuerdo que los judíos se sentían como pues obviamente, por obvias razones, el pueblo elegido y pues no reconocían que la gracia de nuestro Dios se extendía hacia los gentiles también. Entonces Pablo tuvo que romper con estas ideas, como muchas veces nosotros como cristianos pensamos que solo nuestra iglesia se va a salvar y eso no es cierto. El, quien determina quién y cómo es Dios, y porque el Señor Jesucristo justo murió para romper ese velo, rasgó el velo para que pudiéramos tener acceso a la gracia, a la misericordia. Y bueno, también es una invitación a los judíos de vivir la experiencia del Espíritu. No es ser lamentablemente a veces seguimos tradiciones y costumbres y no experimentamos la vida en Cristo que es a través de su Espíritu. Y bueno, y la aceptación de una nueva familia multiétnica. Es decir, que no solo son ellos, sino que también son los llamados, los famosos llamados en este tiempo. Y bueno, para adentrarnos en el tema, vamos a leer Efesios. Vamos a empezar con Efesios 4. El 4.1 dice, estas son las varias versiones que hay. La Reina Valera, Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, nueva versión internacional, nueva traducción viviente y la Biblia Latinoamericana. Entonces puse en amarillo las palabras que resaltan ahí, que son un poco diferentes, pero es importante para entender. Entonces, dice yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, que nos portemos, que vivamos de acuerdo a la, de acuerdo a la vocación, al llamamiento, ¿no? Que vivamos de una forma digna. Les suplico, dice en otra versión, les ruego, les suplico que lleven una vida digna los que han sido llamados por Dios como lo fueron ustedes. Y todos tú y yo, los que hemos recibido y hemos sido bautizados y hemos seguido al Señor,
Entonces, una de las cosas que dice al principio Pablo es que está preso en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que está realmente enamorado, dedicado, consagrado al Señor y que ruega o suplica por la vida digna porque fuimos llamados y los centra hacia sí mismos a los judíos. Es decir, bueno, antes de que yo pueda ver al otro, necesito verme a mí misma o a mí mismo para poder entender la misericordia de Dios, porque nosotros normalmente vemos hacia afuera solo para juzgar. Entonces le estaba diciendo a los judíos, vivan dignamente ustedes, ¿no? Y que de acuerdo al llamado. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, sean humildes y amables, eh, y soportando con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Es decir, con que tengamos, que nos soportemos, que nos, no que nos aguantemos, sino que nos tengamos paciencia unos con otros. Entonces, la invitación es ser amables, humildes, tener paciencia, soportándose, ser tolerantes en amor. Los centra en la relación en lugar de la razón. Es decir, los judíos y los gentiles. Y eso es lo que sucede hoy en nuestros días. A veces nos peleamos por cuál es la denominación o la iglesia que sí es real y cuál no, y cuál se sabe, cuál no. Aquí le decía Pablo a los judíos, cálmense, sean tolerantes en amor, no critiquen, no juzguen, fíjense en su comportamiento. Y en el Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, tenemos que procurar esforzarnos, porque el espíritu nos ha unido en un vínculo de paz. Hagan lo posible por mantenerse unidos. Un espíritu enlazados, permitiendo que la paz nos mantenga unidos. Entonces es una invitación a mantener, esforzarse a hacer todo lo posible por preservar la paz por medio del espíritu y enlazados mediante la paz, ambos, judíos y gentiles. En el 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu con el que fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestro corazón, de vuestra vocación. Entonces afirma Pablo que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y así como ves, en otras versiones, así como ustedes forman un solo cuerpo, un cuerpo, un espíritu. El llamado es una sola esperanza. Dios nos ha llamado a una sola esperanza gloriosa para el futuro, dice en otras versiones. Cristo es llamado con la esperanza de nuestra vocación, a ambos, judíos y gentiles. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. En el 4:5 dice Pablo, un Señor, una fe y un bautismo. Y en todas las versiones dice lo mismo. Afirma que hay un solo Señor, una fe y un bautismo, que es el espiritual, ¿vale? No se trata de que si tú y yo nos bautizamos, si tenemos fe, si creemos en el mismo Señor, solo hay uno. Dicen todas las versiones, dice lo mismo, y es para tanto los judíos como y gentiles, somos absolutamente todos los que no somos judíos, ¿no? Entonces es importante entender lo que nos dice Pablo. En Efesios 4:6 dice que un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Está sobre todos, nos gobierna a todos y es un Padre de todos. Y dice aquí, sobre todos y en todos. Entonces, solo hay un Dios y ese Dios es un Dios y es Padre de todos. Así que aunque a mí no me guste cómo se profesa lo que yo creo, el otro que está haciendo las gestiones o las formas o las maneras de adorar, glorificar y buscar a Dios, pues también si creen en el mismo Padre, yo no sé, entonces es un solo Dios y Él es el único que juzga nuestras formas, nuestras maneras de acercarnos. Entonces es importante, les estaba diciendo a los judíos, y que tuvieran cuidado con eso. Dice, pero cada uno de nosotros puede dar la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a través de Jesucristo nos ha dado la oportunidad, ¿no? Cada uno de nosotros nos ha dado un don especial, o una gracia, un regalo, porque esto no depende de nosotros, sino por la gracia que Cristo ha querido repartir. Esta generosidad del don que da Cristo, Él
tiene a todos, pero quiso darnos a nosotros los hombres estos dones o esta gracia o esta capacidad, esta habilidad para hacer, para construir, veremos más adelante, para edificar su mundo. Otra de las cosas que tenemos que observar en el 4.8, que refiere a Salmo 68:18, que dice: tú has ascendido a lo alto, has llevado a la cautividad tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Dios reparte, da, eh, y dice aquí, por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Es porque dice cuando subió, porque Jesucristo como dicen acá, se quitó del trono divino, bajó a la tierra, se convirtió en hombre y después ascendió. Pero nos dejó los dones a los hombres a través del Espíritu. Y entonces dice, eh, menciona Pablo la cita de Salmos donde dice que cuando Jesús subió, los llevó cautivos y que dio dones a los hombres. Vamos a ver entonces ¿cómo interpretamos? Salmo 68:18, este versículo cita a Jesús 4:18 con referencia al ministerio de Cristo, al ministerio del Cristo ascendido. Es decir, celebra la victoria sobre el mal, afirma a todos los que creemos en Cristo que por confiar en Él podemos vencer a través de su gracia. El primer don que nos dio es el don del Espíritu Santo cuando fuimos bautizados. El Espíritu Santo nos recuerda, Pablo, que juega un papel muy importante de unidad y lo hace a través de los dones dados a los hombres según Cristo, porque Él nos dio la oportunidad de la gracia, regalo o don inmerecido, cuando ya lo habíamos perdido por nuestra mala inclinación al mal. ¿Okay? Entonces recuerden que nos da libre albedrío y lamentablemente nosotros, en lugar de hacer algo propositivo, bueno, de unión, nos abocamos o nuestra inclinación es hacia lo malo, de la separación. En fin, en conclusión, o, de estos versículos, de esta reflexión, entonces tenemos que primero, Pablo está preso a causa del Señor, ruega, suplica una vida digna porque fuimos llamados por Dios, los centra hacia sí mismo a los judíos, que nos invita a ser amables, humildes, tener paciencia unos con otros, este, el, soportándonos tolerantes en amor, los centran en la relación en lugar de la razón a los gentiles y a los judíos, y la invitación de mantener y esforzarse para hacer todo lo posible por preservar la paz, por medio del Espíritu y enlazados mediante la paz. Otra de las conclusiones que sacamos es que Pablo afirma que hay un solo cuerpo, un espíritu. El llamado es a una sola esperanza, es es de la venida de nuestro Señor nuevamente. Hay un solo Señor, una fe, un bautismo. En todas las versiones dice lo mismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos, a ambos, a judíos como a gentiles. Y bueno, afirma Pablo que cada uno de nosotros se nos ha dado un don especial o gracia, menciona una cita de Salmos donde dice, cuando Jesús subió, se llevó a los cautivos y que dio dones a los hombres. En la medida que Cristo lo ha querido dar, menciona Pablo una cita de Salmos donde dice, perdón, lo repetí, y dio dones a los hombres, ambos judíos y gentiles. Muy bien, con esto es la reflexión de hoy. No quise iniciar el año sin antes haber puesto un principio, un cimiento de qué es lo que vamos a ver para el 2024. Y bueno, en lo que a mí refiere, pues le doy gracias a Dios por tu vida, por mi vida. Ya sabes que estas series son para compartir y pues las puedes ver en la página de Facebook de Iglesia Cristo Campus Centro. Te agradezco tu atención y espero que podamos continuar con los estudios. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por estos momentos. Bendícelos. Enséñanos a hacer lo correcto
Y lo bueno delante de tus ojos, Señor, este año que cerramos, Señor, que podamos entender que tú traes unión, tú traes paz, Señor. Tú quieres que tu iglesia se edifique y que estemos juntos y unidos en paz y en una misma esperanza. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres un Dios universal, que tú eres un Dios no de una sola iglesia, sino que tu iglesia es a través de tu Espíritu. En Cristo Jesús, te pedimos nos ayudes con esto, Padre. Amén. Pues muchas gracias. En verdad, te agradezco tu tiempo y tu atención y espero que podamos seguir viendo.